escenas finales en la película de Luca es cuando, después de que los niños ganaran la Copa Portorosso, se les organizó una pequeña fiesta en el patio de la casa de Julia. Y aunque muchos niños del pueblo estaban encantados con la victoria de Luca, Alberto y Julia, en realidad pocas personas entraron al patio de la fiesta. Los invitados a la reunión eran obviamente la familia de Luca, sus padres y abuela. Pero junto a ellos habían otras 5 personas: las hermanas Zaragoza, un anciano, el niño del helado y la señora Marsiliese, a quien en el doblaje latino le cambiaron su nombre a Mastroianni. Pero, ¿y si hay una específica razón por la cual ellos están ahí? Hablemos primero de las invitadas que no necesitan mayor explicación. Todos recordamos a las hermanas Concheta y Pinuccia Aragosta, 2 ancianas que resultaron ser monstruos marinos, las cuales, asumimos, han vivido en Portorosso junto a los humanos por muchos años ya. Es claro que fueron bien recibidas en la fiesta al ser monstruos marinos también. Entonces, ¿qué hay de los 3 humanos que están junto a ellas? ¿Por qué fueron invitados específicamente? Quizá tal vez estén más relacionados a todo este asunto de los monstruos marinos de lo que pensaríamos. Mi teoría es la siguiente. El anciano que está en la fiesta sería el esposo de una de las Zaragoza. Lo más seguro es que se trate de Pinuccia, la hermana más alta. Esta pareja tendría una hija, quien sería la señora Marsiliese, y esta a su vez tendría al niño del helado como hijo. Estas 5 personas forman parte de la misma familia. Suena descabellado, pero no es una locura pensar que las Zaragoza hayan formado una familia después de tanto tiempo en Portorosso. Aquí hago un inciso. Como teoría aparte, ¿quién es este anciano que vemos en la fiesta y no es relevante en otra parte de la película? Teorizo de que se trata del señor Bernardi que Julia menciona, el viejo que ella dice que le presta su telescopio. Incluso si descartamos la teoría de que este hombre es pareja de Pinuccia, que él sea Bernardi da sentido de por qué es invitado a la fiesta. En fin, sobre su relación con Pinuccia, es bastante probable que este señor y ella se encuentren separados, debido a que durante la película se les puede ver a ambos en diferentes casas. Sin embargo, se ven muy cómodos al lado del otro durante la fiesta, por lo que o siguen juntos y Pinuccia solo hacía una visita a casa de su hermana o se separaron amistosamente. Continuemos con la teoría principal. De ser verdad que estas personas están emparentadas, eso significaría que la señora Marsiliese ya sabía de los monstruos marinos, porque su madre y su tía son monstruos marinos. Eso explicaría por qué cuando Luca y Alberto mostraron sus verdaderas formas, Marsiliese no mostró miedo o fue hostil como la demás gente en Portorosso. Más bien, se mostró bastante indiferente ante todo el asunto. Incluso cuando los nombró ganadores, en ella no había ni una pizca de sorpresa. Aunque previamente no sabía que Luca y Alberto eran monstruos marinos, esto no le impresionaba en lo absoluto. Hablemos ahora del niño del helado. Teorizo que es hijo de Marsiliese, sin embargo no tuvieron otra interacción en la película aparte de que están parados uno al lado del otro en la fiesta. Por otra parte, esto obtenemos en los créditos finales, y esto en el corto de Xiao Alberto. Aquí vemos no solo que está creciendo una amistad entre él y Alberto, sino que el niño del helado suele pasar tiempo con la Zaragoza. Según esta teoría, ellas serían su abuela y su tía abuela. De ellas, el niño heredó su obsesión con el helado. Suena razonable. Y hablando de herencia, hablemos de genética. No sabemos cuál era el color de cabello de Pinuccia antes de que lo tuviera grisáceo. Pero basándonos en el color de cabello de su hermana Concheta, el color de cabello de Marsiliese pudo haber salido de ese lado de la familia. Y al igual que Pinuccia, Marsiliese tiene el cabello lacio. De parte del hipotético padre, Marsiliese obtendría sus distinguibles ojos verdes. Ahora, sobre el niño del helado, sus ojos son similares al color de ojos de su abuela y su tía abuela. Su cabello castaño y rizado es el mismo de su tía abuela. Su nariz es similar, mas no igual, a la de su madre. Además,
Curiosamente, tanto Pinuccia como Marsiliese y el niño del helado tienen el color amarillo en sus vestimentas, lo que, si rebuscamos, sugiere una conexión. Esa es la teoría. Estas 5 personas son de la misma familia. Marsiliese y el niño del helado tienen sangre de monstruos marinos, son híbridos, mestizos. Por supuesto, su sangre mezclada les impediría transformarse como lo haría la gente marina de sangre pura. De ser cierta esta teoría, significaría que cuando un monstruo marino se transforma al subir a la superficie, el cambio no es solo superficial, no son solo pulmones funcionales los que aparecen, sino que obtienen lo necesario para poder reproducirse con los humanos. Una última cosa, existe una aragosta más, la señora aragosta que Lucas saluda al principio de la película. Ella no comparte ninguna característica en común con las hermanas Aragosta, por lo que es posible que sean familiares lejanos. Es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.